Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el servicio de oración de este miércoles. Queremos hacerles saber que tenemos un nuevo servicio en la iglesia. Por si usted tiene alguna petición, hermanos, puede hacérnosla llegar también por medio del WhatsApp que aparece ahí en la pantalla de la iglesia. Ahí usted tiene el número. Ese va a ser el número exclusivamente de WhatsApp para cualquier mensaje que tenga que dirigirse con su pastor, para comunicarle a los hermanos. Ese es el número de WhatsApp exclusivo para la iglesia. Quiero invitarle, hermano, a que usted tiene alguna petición, por favor lo considere, lo tenga presente ahí y nos lo haga saber, para orar por ustedes, para orar por todas las necesidades que tengamos todos nosotros. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias Santiago capítulo 4 versículo número 3 para partir con el mensaje en esta tarde. Esta tarde, hermanos, el mensaje tiene por título, como usted puede ver ahí en su pantalla, si está ahí, la oración sin fruto. La oración sin fruto. Dice Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, muchas veces no pedimos. Vemos la necesidad y no pedimos. Y otras veces pedimos y no recibimos de acuerdo a lo que pedimos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos enseña el día de hoy. ¿Será posible, hermanos, una pregunta para usted, que la respuesta de Dios cambie de una negativa a una respuesta favorable, una respuesta positiva en nuestro favor? Vamos a verlo hoy a través de la palabra de Dios, como una oración sin fruto, hermanos, una oración infructuosa, una oración que siempre está simplemente con vacío, se puede transformar en una oración de gozo, de felicidad, de alegría y de contentamiento, porque hay respuesta. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón por ella. Enséñanos, Señor, así como tú enseñaste a tus discípulos a orar, enséñanos a nosotros, Señor, a clamar a ti, Señor, pero no solamente a través de nuestra palabra, sino a través de nuestro hecho, Señor, en cada día. Tómanos en tus manos, bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, Santiago 4:3, como leíamos, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que normalmente cuando no recibimos es porque pedimos mal. Porque pedimos, hermano, para intereses propios solamente. Y digo qué bueno que la palabra de Dios nos enseña, porque esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros acerca de que la oración que trae bendición es una oración que no está centrada en nosotros y en lo que deseamos, sino que está centrada en el propósito de Dios para nosotros. Y para ello, hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos prometió que toda oración sería escuchada y respondida. Si usted busca Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10, dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermanos, el Señor nos garantiza que cuando nosotros pedimos vamos a recibir, que cuando busquemos vamos a hallar, cuando llamemos se nos va a abrir. Pero bendito sea Dios, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo, el que nos enseña allá a través de Santiago, que muchas veces no recibimos, Él nos enseña cómo podemos pedir bien. Él nos enseña cómo nosotros podemos esperar la bendición de Dios, hermanos. Y el mismo Señor Jesucristo dedicó tiempo, hermanos, a enseñarle a sus discípulos de qué forma esto podría ser posible. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el Señor, hermanos, nos garantiza que la respuesta infructuosa, la respuesta, hermanos, que no tiene fruto, puede volverse una respuesta de bendición. Y para ello vamos a seguir las instrucciones que el Señor nos enseña ahí en Mateo 6, capítulo número 5 al 15, hermanos. Vamos a leerlo de una forma así para poder considerar algunas cosas que están ahí. Dice ahí, Mateo 6, 5 al 15. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, aquí hay una serie de instrucciones que Cristo nos da para que la bendición de Dios venga a nuestra vida en una garantía. La primera que dice aquí en el versículo 5, Mateo 6:5, dice ahí: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, ore sinceramente. La palabra de Dios nos enseña que Dios, hermanos, a nosotros nos invita a que confiemos de todo nuestro corazón en Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, habla de que seas sincero, de que seamos sinceros. Pero también decía el salmista, hermanos, como un ejemplo de él mismo en el Salmo 119, versículo 10. Si usted lo busca ahí, Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, habla de la sinceridad de confiar en Dios. Habla de la sinceridad, hermanos, de que nosotros estamos esperando en Él y confiando en Él y dependiendo de Él y viviendo para Él. No hablo de unas palabras sinceras solamente, sino hablo de una acción sincera en nuestra vida, hermanos, que eso va a respaldar nuestra oración. El escritor a los Hebreos, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo número 22, si usted lo tiene ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 22, él decía de esta forma, hermanos. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice: acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, nosotros tenemos esa libertad, esa oportunidad y ese bendito privilegio de llegar a Dios con toda sinceridad. ¿Quién nos conoce más que Dios, hermanos? Yo le pregunto. Él conoce todo nuestro ser. Él conoce lo que pensamos. Aún antes de que nosotros hablemos, Él conoce todo lo que vamos a decir.
Todavía no damos el primer paso y Él conoce nuestro levantarnos, nuestro andar, nuestro ir, nuestro venir. Tenemos que ser sinceros con Dios, hermanos, en nuestra oración, para que nuestra oración pueda convertirse en una oración fructífera. Acuérdese, hermanos, acuérdese de ser sincero con Él. En segundo lugar, aquí en Mateo capítulo 6, hermanos, en el capítulo 6, en el versículo que está a continuación, el Señor Jesucristo, hermanos, dice estas palabras como una enseñanza, hermanos. Mateo 6, versículo número 7, hermanos, a continuación dice, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. El versículo 8, hermanos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros cometemos el error de orar pensando que le estamos pidiendo a un Dios que ignora lo que nosotros necesitamos. Cuando usted ore a Dios, cuando usted se encomiende a Él, cuando usted se acerque a Él, hermanos, acérquese convencido de que Dios sabe lo que necesitamos. Cuando nosotros nos postremos ante Él, hermanos, tenemos que estar convencidos en nuestro ser de que Dios sabe, hermano, de qué cosas tenemos necesidad. Y nosotros no podemos ir a Él, hermanos, en una forma dudosa o temerosos de no recibir, sino por el contrario, si es necesario lo que yo estoy pidiendo, seguramente Él lo va a contestar, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hermano, dice el Lucas capítulo 12, versículo número 30, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermano, llegamos al Señor en reconocimiento de nuestra propia necesidad, pero sabiendo de antemano que Él conoce nuestra necesidad. En tercer lugar, hermanos, aquí mismo en Mateo capítulo 6, versículos, hermanos, 9 y 10, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, el Señor Jesucristo no nos está invitando a que seamos repetitivos, acuérdese. Que seamos repetitivos en lo que vamos a decir. Pero sí nos invita a través de esto que nos está enseñando aquí, a que reconozcamos la autoridad que Dios tiene en nuestras vidas. Hermanos, Él es soberano. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero de igual manera Él sabe si nos lo va a dar o no. Porque Él es el Rey. Él es el soberano. Él es el que determina, hermanos, lo mejor para nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos. Sí, hermanos. Nosotros le pedimos a Dios que obre y responda, hermanos, conforme a su voluntad. Pero no le mandamos a Dios que haga lo que nosotros le pedimos. Nosotros con humildad y con sencillez de corazón y con toda la sinceridad tenemos que llegar a Él, hermanos, para pedirle que Él es nuestro soberano y que en su soberanía, si a Él le place y se digna acordarse de nosotros y respondernos en la necesidad que le estamos presentando, hermanos, Él es el Rey. Él es el que decide. Él es el que determina cómo, cuándo y por qué lo va a hacer.
si Él así lo quiere. Dice Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Este versículo nos enseña, hermanos, en la oración de Salomón, de qué forma, hermanos, nosotros tenemos que reconocer esa grandiosa soberanía de Dios. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ese es nuestro Dios, hermanos. A Él es el que le estamos pidiendo. Porque Él es el dueño, hermanos, desde este vaso de agua hasta de mi vida completa, en lo absoluto. Él es el dueño, hermanos, de todo lo que nosotros tenemos. Porque como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermano, tenemos que reconocer delante de Dios su autoridad y de igual manera su soberanía sobre nuestras vidas, en lo que Él quiere hacer con nosotros, en lo que Él quiere hacer para nosotros, inclusive, hermanos, en lo que Él quiere hacer de nosotros, porque Él es soberano. Solamente Él es el único, hermanos, que merece que usted y yo le reconozcamos autoridad en nuestras vidas sobre todas las cosas. Y cuando oremos, siempre tenga presente esto, hermanos. Nosotros le pedimos a Dios, pero le pedimos conforme a su voluntad. Sí, con todo el anhelo y con todo el deseo de que nos responda, pero Él no lo va a hacer, hermanos, como nosotros queremos siempre, sino con su propósito mejor para nosotros. Número 5, hermanos. Perdónenme, número 4. Pida para usted lo indispensable. Hermano, ¿cuántas veces llegamos cargados de peticiones a Dios? De peticiones. Y el Señor Jesucristo nos enseñó en el versículo 11, en la oración modelo, hermanos, que encontramos aquí, a que pidiéramos para nosotros nomás 2 cosas, pero vamos a empezar primero con una. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, o sea, habla, hermanos, de lo indispensable. ¿Sabe, hermano? Yo creo que si el Señor tuviera un colador para las peticiones, o sea, las peticiones que verdaderamente son peticiones que pueden pasar a través de ese filtro, que cumplen, hermanos, en el aspecto de la necesidad y que le honren a Él y que vayan con humildad y que vayan con todo lo que estamos hablando, muy poquitas pasarían, pero muchas de esas peticiones se quedarían ahí, porque sin duda, hermano, van tan gordas esas peticiones de cosas que queremos para nosotros, porque pedimos mal. A veces nosotros decimos: bueno, y es que yo quiero para darle a otros, pero pedimos mal. Pero es que a veces yo quiero pero pedimos mal. Hermano, dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sabe, hermano? Cuando lleguemos a Dios, en lo que se refiere a nosotros, acuérdese nomás de pedir lo indispensable, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, y nunca lo deje por un lado. A continuación, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña en los versículos 12 y 13. Dice así. Perdóneme, déjeme, le hago notar algo más, perdón, aquí en cuanto a lo indispensable. Se me estaba pasando algo muy importante que Dios le dijo a Salomón. Dice: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Hermanos, el Señor le dio a Salomón, usted sabe, mucha riqueza, y le dio a Salomón, hermanos, paz por todas partes, y le dio a Salomón, lo engrandeció de una forma tan especial. ¿Por qué?
Precisamente, hermanos, porque Salomón llegó a pedirle a Dios lo que él necesitaba solamente en ese momento. ¿Qué necesitaba Salomón? Necesitaba sabiduría para gobernar al pueblo al cual él estaba enfrente en ese momento. ¿Qué necesitamos ahorita, hermanos, en nuestros días nosotros para enfrentar las situaciones que estamos enfrentando? Pues, hermanos, ya no necesitamos tanto bien material. Ya lo que necesitamos es sabiduría de Dios para afrontar cada día que tenemos que vivir. Ya no tenemos, hermano, que enfocarnos tampoco a planes hacia muchos años. El Señor viene y viene pronto, seguramente que así es. Yo le invito, hermano, a considerar cuando lleguemos a Dios, a pedir lo indispensable, lo que nos hace falta, hermanos. Ahora sí, hermanos, en quinto lugar dice aquí, en Mateo 6, 12 y 13, el Señor Jesucristo dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú, Dios, el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Déjenme le explico esto, hermano. Cuando el Señor está diciendo, y perdónanos nuestras deudas, está hablando, hermano, de todas nuestras culpas. Lo que usted y yo entendemos que hemos hecho mal delante de Él. Y tenemos que reconocer delante de Dios, hermanos, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros hierros, nuestras faltas. Pero de igual manera, hermanos, aquí cuando el Señor está explicando, no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie, hermanos. Dice la Escritura misma: ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. A lo que se refiere que el Señor está hablando de que usted, yo, cada uno en lo particular, tenemos que reconocer delante de Dios cuáles son nuestras propias debilidades. Que somos débiles de carácter, que nos irritamos fácilmente, que somos débiles de carácter, que somos muy rencorosos, que somos débiles de carácter, que no perdonamos fácilmente, que somos débiles de carácter, hermanos, que nos encendemos como un cerillito rápidamente, todo ese tipo de debilidades. Son debilidades de nuestra personalidad, de nuestro ser, de cómo nosotros hemos sido forjados a través de la vida. Y tenemos que reconocerlo delante de Dios. Y tenemos que llegar delante de Dios, hermanos, no para quedarnos ahí, sino para pedir su ayuda, para salir adelante de todo aquello, hermano. Hermano, nosotros no podemos vivir pensando toda la vida que así soy y ya no puedo cambiar y ya no voy a cambiar. Entonces Dios no puede hacer nada de nosotros. Entonces Dios no es todopoderoso, hermanos. Dios puede transformar nuestra debilidad en fortaleza. Pero para eso nosotros tenemos que llegar ante Él. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces la oración, hermano, está infructuosa porque nosotros llegamos delante de Dios como si fuéramos compañeros de la vida. Y llegamos delante de Dios, hermanos, como si nosotros no le debiéramos nada. Y le debemos tanto, hermanos. Y le debemos todo. Y somos deudores ante Él. Y también, hermanos, somos deudores por nuestras propias faltas que todavía, a veces hasta sin querer, cometemos. El Señor Jesucristo, hermanos, dice aquí en el versículo número 14, ya para concluir, hermanos, como último punto, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, los cristianos, es a orar y a orar perdonando. A orar perdonando. El Señor Jesucristo dice aquí que nosotros tenemos que
vivir en una vida de perdón. ¿Y cuándo es cuando perdonamos? Pues cuando somos ofendidos. ¿Cuándo es cuando perdonamos? Pues cuando somos lastimados. ¿Y cuándo es cuando perdonamos? Pues cuando somos agredidos. ¿Y cuándo es cuando perdonamos? Cuando pues alguien nos agravia. ¿Y cuándo es cuando perdonamos? Hermanos, cuando nosotros somos las víctimas. Es el momento de ejercer la vida de perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo lo aclara muy específicamente, hermanos. Y dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué lo decía el Señor así tan claramente y tan específicamente? Hermano, porque todos los seres humanos sin excepción, todos estamos expuestos a ofender y a ser ofendidos todos los días, a lastimar y a ser lastimados, porque es parte de la vida, porque así sucede, porque en el ir y venir de nuestra vida, hermanos, todos, por eso la palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza, hermano, se le saca filo así al machete, y así, hermano, así el hombre con el hombre. O sea, día con día, hermano, a través de nuestras actitudes, de nuestros caracteres, de nuestras diferencias, hermano, vamos por ahí sacándonos filo unos a otros, sin querer a veces, pero es parte de nuestra vida y nosotros tenemos que vivir en una vida de perdón. Como cristianos tenemos que aprender a vivir en una vida de perdón. Pablo el apóstol en Efesios 4 versículo 32, hermanos, lo seguía publicando y lo seguía, hermano, anunciando a través de la obra del Espíritu Santo como una herencia para nosotros como iglesia. Decía: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermanos? Nomás nos perdonó. El perdón para nosotros ya estaba dado. Cuando nosotros fuimos a Cristo y le pedimos perdón, Él ya nos había perdonado. Porque en su sacrificio que Él hizo por nosotros allá en la cruz, ese perdón, hermanos, está provisto para todo aquel que cree en Él, dice su palabra. Y nosotros de igual manera tenemos que, hermanos, no tiene nadie que venir a pedirle perdón o a pedirme perdón. Yo tengo que dar perdón. Yo tengo que vivir en el perdón. Porque es necesario para vivir, para que yo pueda llegar libre y ligero ante Dios, ante su presencia en la oración. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué significa esto de soportarnos, hermanos? Pues, hermano, nosotros sabemos y cada uno entendemos, hermano, que no somos una monedita de oro, que no somos, hermano, una perita en dulce. Todos tenemos, hermanos, algo que incomoda, que lastima, que molesta, que es natural. Por nuestro carácter, por nuestro hablar, por nuestra conducta, etcétera. Pero sabe, eso no es razón para seguirlo haciendo. Pero tenemos que ser conscientes delante de Dios que tenemos que nosotros aprender a perdonar ante Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la forma como el Señor nos invita a nosotros a vivir en el perdón. Dice el Señor Jesucristo aquí, hermanos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre Celestial. Haga de cuenta, hermano, que el camino se va a abrir de la bendición en ese sentido y en esa dirección, en el sentido del perdón. Hermano, queremos que la oración se vuelva fructífera, sí. Deseamos que nuestra oración, hermanos, ya no sea una respuesta vacía. Sí, queremos un cambio. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, hermanos. Como conclusión dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe, hermano, cuándo cambia esto? Nunca. Nunca. El salmista decía: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. Ahora Pedro, hermanos, nos deja a nosotros esta herencia y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe, hermano? Yo creo una cosa, porque la Biblia lo enseña. El Señor tiene un especial cuidado en nuestra oración cuando llega allá al cielo con Él. Y la Biblia dice que son como el incienso, hermanos, que aromatiza su presencia. Valdría la pena, hermano, que nosotros consideremos cómo estamos orando. ¿Qué hay en nuestra oración? ¿Hay sinceridad, hermanos? ¿Hay convencimiento de que Dios conoce nuestra necesidad? ¿Estamos pidiendo, hermanos, lo indispensable? ¿Estamos yendo ante Dios reconociéndonos como quienes somos, en nuestras culpas, en nuestros pecados, en nuestras debilidades? ¿Está usted perdonando? ¿Está usted perdonando? El Señor está atento, hermano, y espera que usted y yo nos mantengamos ahí en su altar, esperando de Él y dependiendo de Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a todos para vivir una vida de oración en su nombre. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Señor, que moras en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Tu instrucción es tan perfecta, Señor, que no tiene falla. Ayúdanos a pedir como conviene, Señor. Muchas veces no lo sabemos, pero, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que intercede por nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, a vivir una vida, Señor, de tal forma que lleguemos a tu presencia en plena gratitud a ti, Señor, y nuestra oración no tenga estorbo para poder recibir de ti la bendición que necesitamos. Tómanos en tus manos, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, y si usted tiene peticiones adicionales después o algo que usted quiera compartirnos, no deje de hacerlo, hermano, a través del WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Yo le encargo, por favor, que nos ayude. La hermana Mari dice que oremos por los hermanos, por la familia, por mi familia. Gracias, hermana, para que pronto estemos reunidos, porque hay mucha necesidad por la familia del hermano José, la hermana María ahí en el hogar, y que ojalá pronto podamos reunirnos. Sí, claro que sí. Oremos, hermanos, por todas las familias de la iglesia. Todos estamos en una necesidad, en verdad, apremiante, pero Dios sabe, hermanos, y que Dios nos ayude para que en su gracia pronto podamos estar congregándonos. Dios les bendiga a todos, y con la ayuda de Dios, hermanos, nos esperamos el domingo a las 11:30. Por favor, esté al pendiente. Cualquier cosa, cualquier necesidad, háganoslo llegar, hermanos, a través del WhatsApp. Dios les bendiga.